Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Bienvenido, doctor. La Comisión Especial de la Verdad y Justicia, que investigó los acontecimientos de octubre del 2019, emitió ya un documento, un informe de 272 páginas. Entre otras cosas, dice la comisión que hubo, al parecer, ejecuciones extrajudiciales. Y lo que es más, el informe habla de un posible crimen de lesa humanidad. Tal es así, doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como usted lo menciona, el día de ayer la Comisión de la Verdad, la Comisión Especial de la Verdad y de la Justicia, llegó a determinar dentro de su informe que lo entregó el día de ayer que se cometieron aproximadamente o hay indicios del cometimiento de 6 ejecuciones extrajudiciales de parte de la fuerza pública, 22 atentados contra la vida, que pueden subsumirse en una tentativa de asesinato o en ejecuciones extrajudiciales fallidas. Más de una veintena de personas que perdieron el globo ocular, sus ojos, sobre todo 14 que perdieron un ojo y 6 que se encuentran con la pérdida de la visión en un gran porcentaje. Adicionalmente, de las múltiples personas que fueron aprehendidas ilegal y arbitrariamente, todo eso configura un escenario de un ataque generalizado contra la población civil que se transformó en vulneraciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la integridad física, incluida sexual, y obviamente a la libertad personal, que lo configura como un delito de lesa humanidad en el cual han dejado sentadas las bases para que luego de este informe que establece la verdad de los sucedidos en los hechos del mes de octubre, se proceda con la siguiente fase o etapa, que debe ser la justicia y luego la reparación a las víctimas del mes de octubre del 2019. Judicializar este tema, este informe, es decir, primero tendrá que abocar conocimiento la Fiscalía, pero si hablamos de un hecho de delitos posibles de lesa humanidad, los tiene que absolver la justicia ecuatoriana, o debería ir el tema a otra instancia, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional. Primero, el Código Orgánico Integral Penal nuestro, el ecuatoriano, ya configura, tipifica los delitos de lesa humanidad que se encuentran consagrados, reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso es importante porque ya la legislación ecuatoriana prevé, tipifica como un delito los delitos de lesa humanidad. En este punto, por ello es que una vez que ya tenemos la verdad, que ese es el primer reconocimiento a la memoria y a las víctimas del mes de octubre, la memoria de aquellas personas que fallecieron y a las víctimas, aquellas personas que tienen heridas que han resultado o que tienen una condición discapacitante o una incapacidad de forma permanente. Hacia ellas va el reconocimiento de la verdad, de decirles esto sucedió, se hizo un proceso investigativo debidamente documentado y se les entregó este informe, y acto seguido tiene la competencia la Fiscalía General del Estado para iniciar procesos de investigación para llegar a determinar responsabilidades individuales sobre la base de los informes, de los documentos, de los testimonios que ha recogido la Comisión de la Verdad, y en función de eso, judicializar, llegar a establecer el delito como tal, del delito de lesa humanidad del cual existen indicios, y obviamente las responsabilidades individuales e indudablemente la responsabilidad que en este caso tiene presidente de la República y los ministros de seguridad. Ya, a eso quería llegar. Al confirmarse un delito de lesa humanidad, o delitos de lesa humanidad, ¿no es el Estado ecuatoriano con sus representantes, que en este caso es el gobierno ecuatoriano, los que deben directamente responder? ¿O cada caso específico debe ser asumido por quien lo cometió? Por ejemplo, determinado policía, determinado comandante, qué sé yo. ¿Cómo funciona esto, doctor? Bueno, Fernando, aquí existen dos tipos de responsabilidad. La individual, por supuesto, que cuando hay un delito de lesa humanidad, aquí lo que se intenta es descubrir al autor inmediato, a quien ejecutó, quien cometió aquel atentado contra la vida, contra la integridad o contra la libertad, dentro de un ataque generalizado contra la población civil.
Eso, por supuesto, que no excluye la responsabilidad del Estado en su conjunto, que el Estado asume una responsabilidad también internacional cuando suscribe convenios internacionales. Es el Estado el responsable de este tipo de violaciones a los derechos humanos y tiene que responder como tal ante el concierto de la comunidad internacional en temas de derechos humanos. Y es el que tendrá que hacer la reparación, entiendo yo, integral a los familiares. Bueno, primero a las personas afectadas que hasta este momento tienen secuelas de las agresiones, por un lado, y también a los deudos, a los familiares de las víctimas, doctor. Exactamente, como usted lo menciona. El Estado tendrá que responder ante las víctimas y ante los familiares de aquellas personas que fallecieron, para no solamente repararlos material, sino también inmaterialmente, a través del debido acompañamiento en sus procesos de salud, inclusive en aquellos temas económicos y de reinserción, para que continúen con sus proyectos de vida. Hasta el momento, el Estado ecuatoriano ha estado ausente en el acompañamiento y de la asistencia a las víctimas y a los familiares de las personas que fallecieron en las protestas o como consecuencia de actos violentos de la fuerza pública. Esta responsabilidad indudable que le atañe al Estado, pero eso no excluye la responsabilidad individual de cada uno de los sujetos que atentaron contra la vida, contra la integridad. Y en primer momento, el responsable directo es el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, los ministros de Seguridad y de Interior y el ministro de Defensa, dadas las órdenes, dadas las declaraciones, dadas las ejecutorias que tomaron y decidieron en el mes de octubre y que obviamente terminaron con este saldo negativo de personas que perdieron la vida y de personas que se encuentran con una discapacidad permanente, que fueron heridos, que fueron objeto de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se encuentran determinados, documentados en este informe de la Comisión de la Verdad y Justicia. Doctor, un delito de lesa humanidad el tratamiento de un delito de lesa humanidad, entiendo yo que no prescribe por un lado y por otro, podría durar muchos años. No se vuelve esto, ¿cómo le digo? Una situación en la que las víctimas que deberían ser reparadas, que es lo mínimo que se puede hacer, aunque el dolor por la muerte de un ser querido o una lesión de una persona dura a veces toda la vida. Pero un delito de lesa humanidad, el trámite de este delito podría durar muchos años. Por supuesto, estamos hablando de que son procesos muy complejos, porque de un lado, a nivel internacional, la responsabilidad del Estado que sea sancionado por haber cometido delitos de lesa humanidad para poder proceder con inclusive la reparación material e inmaterial. Determinar la responsabilidad individual de cada uno de los sujetos, desde el presidente de la República, desde los ministros de Seguridad, desde el ministro de Defensa y el resto de personas que hayan participado y que hayan cometido este tipo de delitos. Pero indudablemente en la Comisión de la Verdad, por ejemplo, pese a que sugiere, a que recomienda o establece dentro de sus conclusiones estos configurarían un delito de lesa humanidad, también establece recomendaciones que debería adoptar el Estado de forma inmediata. Esas recomendaciones van en el sentido de exigirle al gobierno asistencia, reparación, las disculpas públicas como Estado ecuatoriano, que tenía la obligación, Fernando, de proteger a los ciudadanos, de garantizar el derecho a la protesta social, de garantizar el derecho a la resistencia. Con esto, indudablemente que no ni justificamos ni se pretende legalizar o justificar la violencia con la que actuaron ciertas personas y que el Estado tenía la obligación de dividir esa violencia, sancionar a aquellas personas que obviamente cometieron actos delictivos, pero no justificar sobre esta violencia el uso excesivo de la fuerza pública que lo hizo el Estado. Ahora, doctor, vamos al otro lado, porque yo creo que también hay que ser justo. Lo que usted precisamente ha manifestado, hubo actos violentos de gente, se puede decir, infiltrada, de gente que no estaba dentro de la organización social que buscaba protestar o manifestarse. Y también hay miembros de la fuerza pública que resultaron afectados por esto. En estos casos, ¿la comisión dice algo o no? Por supuesto. La comisión investigó lo que pasó en el mes de octubre. Y la comisión, en su informe, expresamente menciona de que este tipo de actos violentos, vandálicos, delictivos, que se cometieron dentro de la protesta social por ciertas personas o ciertos grupos, deben ser investigados. Las autoridades judiciales deben investigar esos delitos y sancionarlos. De hecho, la Fiscalía, como usted conoce, ha iniciado una serie de investigaciones y hay instrucciones inclusive avanzadas respecto a este tipo de delitos.
El punto fundamental es que siempre es necesario diferenciar dos temas. El uno son delitos y el otro son violaciones a los derechos humanos o los delitos de lesa humanidad que están relacionados con derechos humanos. Los delitos comunes los cometen particulares, como los manifestantes violentos, los que saquearon o los que atentaron contra la propiedad de la Contraloría General del Estado, por ponerle un ejemplo. Ellos deben responder por una conducta. Bueno, tenemos un problema con el audio, doctor. No quiero cerrar este diálogo, no sé si podemos recuperar la entrevista con el señor defensor del pueblo para hablar del tema de la vacunación y saber qué es lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo, si está dando algún tipo de seguimiento al proceso de vacunación que ha recibido muchos cuestionamientos de diferentes sectores, por falta de transparencia, por discrecionalidad, por una serie de situaciones, temas de supuesta corrupción en este proceso en el que existe mucha expectativa ciudadana. No sé, doctor, si podemos recuperar, no pudimos recuperar el diálogo, la entrevista. Bueno, habrá